Estás escuchando Moncast. ¿Qué pasa cuando la realidad y la historia se cuelan silenciosamente en las películas? Datos históricos, películas increíbles y mucha arbitrariedad. Yo soy Nancy Jaimes. Yo soy Luca Pietro Santi y esto es Lo Pasado Filmado. Revisionismo en clave de cine. En el claro de un bosque arde un fuego. Allí hay mujeres bailando. Exclaman, gritan, ríen también. Desde los árboles un campesino las espía, oculto. Corre hacia la aldea y le cuenta al párroco lo que ve. Poco después, caen los inquisidores a la aldea. Hoy estamos hablando, claro, de las brujas y de los hombres que las cazaban. Y para eso les trajimos la película Aquelarre de Pablo Agüero. Este fenómeno, el de la cacería de brujas, lo tenemos que enmarcar con el comienzo de la modernidad, ¿no? Más o menos hacia el año 1500 y va a durar unos 150 años, más o menos hasta 1650, ¿no? Hablamos de un fenómeno del continente europeo que según geográficamente donde miremos, Sí. puede variar un poco, ¿no? Pero a grosso modo esto es dónde ocurría y cuándo ocurrió. Un montón de tiempo igual se Un tomaron, montón ¿no? de tiempo. Sí, para sí, hacerlo. sí. Bueno, justamente la peli nos sitúa en el País Vasco en 1609, o sea, medio ahí en el medio de todo ese periodo. En el auge, totalmente Ahí, en el claro. auge. Sí, sí. Y aparte con la Inquisición más embromada de todas que era la española, ¿no? No menos. Pues Inquisiciones había en todos los países, pero. Claro. Eso es como que yo lo tengo muy relacionado así de no conocer el tema, la Inquisición con los españoles, como que lo tengo recontra linkeado. Como bien decían los Monty Python, nadie espera a la Inquisición española. Ahí está, exactamente. Absolutamente, absolutamente. Pero hay algo que me parece muy interesante de notar. Las teorías sobre la brujería, Sí. ¿no? Especialmente había una antropóloga británica que se llamaba Margaret Murray, Ajá. que vivió en la vuelta del siglo XX, nació en el siglo XIX, murió a principios del siglo XX, y sus teorías hasta más o menos mediados del siglo XX predominaron, ¿no? Ella tenía la creencia, digamos, bastante difundida, de que lo que los inquisidores encontraban en estos procesos de herejía Sí. eran rastros de paganismo no Ok. socializados, ¿no? Como que han sido mal interpretados, habían pasado al mundo campesino y los inquisidores terminaban cazando como brujas a personas que básicamente practicaban remanentes de viejos paganismos. Estas teorías igual no tienen, ¿no?, vigencia hoy en día, fueron Ok. echadas por tierra nuevamente a mediados del siglo en los 50, en los 60. Y ahí empieza una nueva corriente, digamos, de observar y que no ha sido del todo desprobada, digamos, de que todas las brujas eran mujeres ancianas y pobres. ¡Apa! Y por supuesto campesinas, ¿no? Sí, bueno, eso nos da como un punto de contacto que sí y un punto de contacto que no, por ejemplo, con la situación peli, porque sí tenemos las campesinas, de hecho las tejedoras de Ujú. ese pueblo, pero en este caso justamente son muy jovencitas. Y lo que decías del paganismo o de ir por ese lado, creo que hay algo de eso también acá en el hecho de que son estas chicas que se juntan a hacer como una fiesta en algún punto, ¿no? En ese claro del bosque. Y hacer la suya y la que les gusta en ese pueblo, del que esta gente no entiende mucho. Me parece que ahí sí está la idea, ¿no? Del desentendimiento entre este campo y estos inquisidores. Es que absolutamente. A ver, el denominador común entre lo que muestra la película Aquelarre y lo que yo te estoy contando Sí. es algo global, por supuesto no es cierto cada vez, es que hablamos de una mujer y de Ujú. una mujer en situación de vulnerabilidad. Tanto estas chicas, ¿no?, que son adolescentes, digamos. Sí, veinteañeras, las más grandes y bastante más chica, la más chiquita, Bueno. que es como la que representa a esa niña que no sabe en dónde está parada. Pero fíjate los extremos. Unas sexualmente maduras, Sí. pero todavía no están bajo la protección de un hombre, no se han casado, no han contraído ningún lazo de compromiso o de matrimonio. Y la mujer anciana ya no puede hacerlo. Exacto. Y también, en el caso particular de la peli, lo dejan muy explicitado narrativamente porque es el momento en el que los hombres de ese pueblo en particular se fueron porque son todos pescadores. Entonces están todos en alta mar. Ellas quedan muy solas para lo que esa sociedad le permite a una mujer sola. Exacto. Ahí está el motivo de la vulnerabilidad que interpenetra a todos estos procesos de herejía y que también está mostrado en la película. Si me permitís, igual me gustaría darle un marco más teórico a esto, porque hay que preguntarse dos cosas. Primero, ¿por qué ocurre la cacería de brujas? Bien. Y en segundo término, ¿qué es una bruja? Me encantan las dos preguntas. Una de ellas se hace en la película, Bueno. de hecho. El que es una bruja. Me encantó. Absolutamente. Vamos a enmarcarlo teóricamente, ¿no? Yo decía que esto se inicia más o menos hacia el fines del 1400 o hacia el inicio del 1500. Sí. Pues acá lo que empieza a ocurrir es que gana terreno teológicamente en la Iglesia Católica una teoría más dualista. ¿Qué Ok. quiere decir esto? Que contrario a lo que la teología
católica y ciertamente cristiana, incluso hasta el día de hoy sostiene, Ujú. se empieza a creer en ese momento que Dios y el diablo tienen la misma cantidad de poder. Apa. Cosa que al día de hoy no es cierta, si lo pensamos, ¿no? Lucifer es un arcángel caído, era el capitán de la hueste angélica, por lo cual al ser una creación de Dios está subordinado Claro. a Dios. No puede ser, ¿no? Un dualismo, no puede tener la misma cantidad de poder. Claro. Pero en esta época empieza a haber dudas. Hay debates teológicos alrededor de esto, empiezan a alternar esta teoría y ya las personas que se desvían del dogma ya no son simplemente herejes. Ahora pasan a ser sirvientes, adoradores y a veces invocadores del diablo. Y esto lo lleva a 11 al problema, ¿sí? Por eso se Claro. intensifica por 150 años la cacería de brujas. Porque ya no es solamente traer de vuelta a la Grey a la gente que se había desviado. Ahora hay que quemar, literalmente quemar a la gente que quiere traer al diablo a mayor poder. ¿En dónde? En la palestra cósmica de esta batalla que es el planeta Tierra, nuestra existencia humana. Claro, justamente me parecía interesante cuando lo veía y me ponía a pensar en esto de cuál era la idea detrás de estas personas que hacían esta persecución, en esto de el nivel de poder que se supone que ese diablo que las está tratando de invocar y que está tratando de que ellas lo hagan llegar a la tierra, ¿no? Como toda esta cuestión de estas brujas también vistas como seres tan poderosos, cuando justamente en el trato que ellos mismos le dan se deja ver que no tienen ningún poder. O sea, si tuvieran esa capacidad que ellos creen, ¿por qué no están haciéndole todo eso a estos tipos y listo, ya está, se salvan? No, están todo el tiempo ahí presas igualmente de estos señores. Bueno, pero o no, que la peli subvierte un poco eso, ¿no? Porque Hay un jueguito ahí. claro, ¿no? Como que toman... Bueno, igual antes de ir a eso me parece que estaría bueno definir la bruja porque se Ay, sí. conecta directamente con esto, ¿no? Definamos la bruja. Primero que nada hay que decirlo, la bruja es un fenómeno exclusivamente del mundo campesino. Ok. ¿Sí? Esto no quiere decir que las clases de élite, las clases probablemente más altas del tardío medioevo y principio de la modernidad, no practicaran la magia. De hecho, lo hacían, pero miraban más la magia del libro, la llamada alta magia, lo que Ok. se llamaba, como para darle un viso de respetabilidad, si uno quiere, la alquimia, la fórmula, ¿no? Lo que hacían los merlines de este mundo, digamos, de alguna manera. En el mundo campesino, la bruja podía ser una persona que por ahí curaba con hierbas, que por ahí era la partera, y a veces no solamente quien traía niños al mundo, sino quien interrumpía un embarazo problemático por múltiples razones posibles ¿sí? en este mundo. Entonces, esta persona, por supuesto, no se declaraba bruja, no iba por la vida diciendo yo soy, ¿no? Claro. La bruja es lo que los demás dicen de ella. ¿Y quiénes son los que lo dicen? Precisamente la élite social de su época. Me parece que la película Aquelarre hace un muy buen trabajo de transmitir esto, ¿no? De cómo la bruja es lo que una élite en este momento, pero en el caso de la película, una élite eclesiástica, precisamente Sí. los inquisidores, que a su vez tienen un bagaje intelectual que el mundo campesino no tiene ni tiene por qué tener en este momento, dicen que es y la definen. Sí, e incluso esta idea de que ellos son los que tienen mayor conocimiento y mayor poder se ve muy claramente para mí en el momento de la llegada y en donde la figura de autoridad del propio pueblo queda chica adelante de ellos, ¿no? Este cura que los viene a saludar y se equivoca 3 veces Exacto. a qué persona saludar porque no sabe cuál es el que realmente tiene el poder. Porque ¿no? están todos bien vestidos y eso es suficiente. Ya es un digamos. montón. Se bajan de un carruaje. o sea, Claro, es un montón. mirá lo que es. Creo que ahí queda como también muy en claro esta idea de el campo y cómo están por debajo, entre comillas, de esta otra gente. Absolutamente. Entonces tenemos, digamos, esta bruja, ¿no? Que es una creación desde arriba hacia abajo, si uno Ujú. quiere. Pero no era tan simple aparentemente la definición. Apa. Hay que hacer una distinción entre lo que era brujería y lo que era hechicería. Ah, ok. Ya tenemos un universo que cada vez se abre más. Es muchísimo más complejo, es muchísimo más complejo. Y aparentemente lo que se llamaba bruja o brujería Sí. era una persona que causaba mal mediante maleficia o maleficios, digamos, ¿sí? al Ok. prójimo por poderes que le eran innatos. Entonces, por lo tanto, bastaba con una mirada, con un gesto, con palabras. Por eso todo esto de que no me miren, de bajar la mirada que pasa en la Exactamente, película. Eso es bruja. Ok. Y lo separamos de hechicería, que es la magia más formulaica. Ah, si yo mezclo tal hierba con tal hierba y canto tal, sucede esto. También para hacer un mal. Pero sin esa capacidad, digamos, natural o Exacto. innata en la persona. La bruja lo tiene innato. Son las cosas que buscaban los inquisidores mediante la tortura, ¿sí? Mediante el interrogatorio, pero también, y esto está muy bien mostrado en Aquelarre, la rasuración del cuerpo. Porque ¿qué es lo que buscaban? La marca que selló el pacto
con el diablo, y eso es clave. Es un montón. ¿Y qué podía ser esa marca? O sea, ¿había algo en especial que estaban buscando en esa marca? Absolutamente, puede ser una cicatriz, un lunar, una verruga, lo que el inquisidor diga que es suficiente como una marca. Pero eso es terrible. O sea, todos tenemos alguna de esas marcas en el cuerpo, hoy por hoy. Desde luego, pero me parece, y acá ya estoy teorizando yo, que se esperaba que la marca estuviera en un lugar impuro Ok. y oculto, como puede ser cerca, digamos, en la zona del pubis o del ano, ¿sí? También la cabeza, ¿sí? Las axilas, que son lugares que, excepto por ahí el caso de la cabeza, largan olores desagradables, ¿sí? Que hay una Ok. creencia medieval de que lo que huele bien es más santo y lo que huele mal es más diabólico, que puede mira. haberse transferido a esta temprana modernidad. ¿Mm? Ok, o sea que puede venir de ahí, de esa idea también el buscar en esos lugares. Sí, absolutamente. Hay un fuerte subtexto sexualizado de esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo un profesor de historia medieval en la universidad que hablaba un poco de estos temas y contaba, por ejemplo, cómo había ciertas prácticas sexuales que estaban prohibidas porque de algún modo eran alusivas al diablo. Mira. Y generalmente, que es lo que me parece más rescatable de esto, eran inversiones, o sea, versiones espejadas de prácticas virtuosas. Por ejemplo, el beso virtuoso, ¿cómo es? En los labios. Ok. Pero el beso diabólico, ¿cómo es? Y esto lo vas a ver en muchos procesos de herejía, cómo se describe en aquelarre. ¿Dónde besa la bruja al diablo? En el ano. Claro. Precisamente O lo sea, contrario, donde siempre ingresa el alimento por donde sale el alimento, lo que, ¿no? dar vuelta como la situación. Bueno, en la película se habla de la misa negra, justamente. Exactamente. ¿no? Y de que en vez de que consumen hostias, lo que consumen son unos hongos oscuros. Sí. Y también, volviendo a lo de la marca, pensaba, en la película se hace hincapié en la idea de que la marca es indolora, que cuando se la encuentra, o sea, cuando encuentran esa marca, no duele. Entonces también eso generaba que la tortura se prolongara, porque si justamente te pinchan en un lugar para ver si esa es la marca del demonio y te están pinchando un brazo, Sí. la lógica, la reacción es la de gritar, y entonces esa no es y hay que seguir buscando. Absolutamente, lo cual solo agrega a la crueldad, ¿no? De estos procedimientos. Es terrible. Y en ese sentido, algo de lo que más me interesa a mí de la peli que trajimos y que ilustra todo esto, justamente es que al ser un grupo de chicas, nosotros hay momentos como espectadores que vamos a el interrogatorio o a la sala de los inquisidores y hay momentos en donde nos quedamos en el calabozo con las demás, ¿no? Ujú. Dependiendo más que nada de qué personaje es el que está llevando la acción, que es como hay una que es a la que más seguimos y otras con las que nos quedamos medio de afuera. Y cuando ellas, que son chicas muy inteligentes, y eso me pareció muy interesante también, que van haciendo un plan de, bueno, ¿cómo hacemos que esto nos duela menos también? En un momento deciden, bueno, vamos a contarle lo que ellos quieren, porque sabemos ya qué es lo que ellos quieren saber, ¿no? La primera que se va nos queda fuera de campo a nosotros, no vamos con ella, nos quedamos Pero ahí. la escuchamos gritar. ¿Y cómo la escuchamos gritar? Exactamente. Escuchamos justamente la transformación de cómo empieza siendo el grito que ella decide darles, porque piensa que eso es lo que los va a convencer. ¿Podemos mencionar qué tipo de grito ella le quiere dar? Porque me Pero parece por que supuesto. mecha bien, digamos, con lo que veníamos hablando, ¿no? Exacto. ¿Ella Un qué grito quiere de vender? placer, le quiere vender Exactamente. sexo, básicamente. Exactamente. Le quiere vender la idea de que ellas justamente son seres sexuales que han tenido experiencia gracias a esto de ser brujas y de repente se empieza a transformar en un grito de dolor desgarrador y las chicas con las que nosotros están viviéndolo de la misma manera que nosotros como espectadores, que es que empiezan riéndose porque creen que su plan está saliendo bien y terminan desesperadas ante esta situación. Y ahí es cuando la primera de ellas vuelve justamente sin pelo, golpeada y todo eso. Y también una de ellas busca como ese remedio casero de ponerle tela de araña en las heridas, que me parece también muy interesante de ver cómo ellas tienen esos recursos más campestres, más naturales y todo esto también de lo que estábamos hablando. Lo que hablábamos antes, ¿no? De curar con hierba, esos remedios caseros, como la cura del empacho de las Claro. abuelas, ¿no? O sea, cosas que por ahí la medicina no va a estar muy de acuerdo, pero bueno, se heredan, se practican, se vuelven parte de la identidad de un poblado determinado. Totalmente. Y hablando de estos temas, me parece que no podemos dejar afuera el tema de lo que buscaban los inquisidores, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta teoría dualista que gana terreno, ¿no? Hacia el siglo, a inicios del siglo XVI, que es que, como bien se titula la peli, está lo que es el aquelarre, Sí. que es la celebración puntual, ¿no? Mediante la cual se invoca al diablo, a veces mediante la fantasía de volar, mediante el bailar alrededor de un fuego, ¿no? La recitación de ciertos cánticos. Pero los inquisidores buscaban algo más grande. Y esto hay que decirlo, que es creación netamente de ellos, ¿sí? De la élite intelectual de la época, que es el concepto del sabbat, Ujú. ¿sí? Y si bien el aquelarre, distorsionado o no, probablemente haya ocurrido, haya sido un fenómeno real y observable en esta época, Claro. el sabbat no lo era. Y tenemos que hablar de lo que es el sabbat. El sabbat, increíble como pueda sonar, en esa época era una gran conspiración,
sostenida por todas las brujas de Europa para invocar al diablo. O sea, eso era lo que los inquisidores decían que existía, que era este sabbat. Los inquisidores veían en un hecho, por ejemplo, aislado, como puede ser la película en la Vasconia, Sí, veían conexión con un proceso que puede ocurrir en París, ok. en Ginebra o en Londres. O sea, como que en todos esos puntos estaba pasando esto mismo. Exacto. Bueno, en ese sentido, justamente la escena inicial de la película, la que abre antes de llegar al pueblo de las chicas, vemos la parada previa de los inquisidores, el lugar anterior y cómo terminan las cosas cuando ellos hacen su trabajo, ¿no? Y lo que me parece interesante es que justamente las primeras líneas de la película son: ¿cuántas más muertes serán necesarias, señor?, le pregunta el ayudante al juez. Y empieza a preguntarse este ayudante si el sábado existe o no, y el juez lo que dice es: si solo fuese un sueño, ¿cómo tantas mujeres podrían tener el mismo sueño? ¿Y qué me dice ahora? Si el sábado es un sueño, soñamos todos el mismo sueño. Para él, la idea de que un montón de gente le confesó, hay que ver cómo, lo mismo, es la confirmación de que esto existe. Exacto. Sí, ellos lo crean y después salen a probar que existe mediante extracción de verdad, mediante tortura. Sí, o cada sea, vez con unas teorías y unas técnicas que son bastante, ¿no? Hoy por luego, hoy no desde las luego. tomaríamos. Sí. A ver, igual pensémoslo, ¿no? Si la Inquisición hubiera salido a buscar el Sabbat y lo hubiese encontrado en los primeros 20 años, se quedan sin trabajo también. A ellos tampoco les convenía, Perdían digamos. un montón de prestigio social, legitimidad y un montón de cosas que seguramente ellos valoraban también. ¿no? Seguro, por supuesto. Perdón por lo cínico, pero bueno, el ser humano es ser humano desde siempre también. Bueno, pero si pensamos en términos también de cinismo y demás, la forma en la que ellos manejan las cosas, que me pareció también muy interesante, la idea de, bueno, ¿y cuántos días necesitas? Y son medio peludas, así que dame 2 días para buscar la marca. Bueno, andar redactando la sentencia, así ya después nos vamos, mirá qué comida fea nos sirven acá. Es como, hay algo de la burocracia también. Eso fue increíble. Lo de ya tengo la sentencia y le pongo el gancho después de... Me pareció genial. Así que es como que también refuerza un poco esta idea de que ellos estaban creando lo que iban a buscar de alguna manera. Absolutamente. El Sabbat es netamente una creación de la élite intelectual de su época. La interpretación de la aquelarre también, pero al mismo tiempo creo que no cabe en duda que seguramente chicas o mujeres más grandes se juntarían en el bosque a bailar o a conversar o a cuchichear o por ahí Totalmente. comieron un hongo que les pegó mal. Digo, hay tantas variables posibles, ¿no? Bueno, eso es algo que me parecía que también pasaba mucho en esta película, que es cuando tenemos la confesión de una de ellas, que es la primera que seguimos al interrogatorio, es la que nos va dando esa entrada a esos distintos puntos del mundo, que es Ana, que decide confesar que es bruja para poder salvar también a las demás en algún punto. Empezamos a tener un montaje paralelo entre lo que ella le confiesa al juez y lo que realmente había sucedido esa vez que se juntaron en el bosque, ¿no? Y justamente lo que vemos es eso, que se juntaron a fumar algo, a charlar de los novios, a comer alguna cosa, a cantar y a estar entre ellas y listo, nada más. Como hace cualquier chica de su edad. Exactamente. Y cómo se contrasta con lo que ellos quieren leer de esa situación y que ella les empieza a dar porque siente que esa es la manera también de ganar tiempo, ¿no? Están en esta idea de perder esa vulnerabilidad en la que se encuentran porque van a volver con la luna llena los hombres del pueblo. Claro. Y las van a poder ayudar. Exacto. Entonces necesita ganar tiempo para que eso funcione y bueno, después van a tener que hacer otros pasos al respecto. Y ahí combaten no ficción con ficción, lo cual me parece genial. Pero antes hablábamos, ¿no?, de la existencia de tiene que haber un pacto con el diablo. Exacto. ¿No? Ahora yo te pregunto, en esta película, en aquelarre, ¿no? Sí. ¿Quién hizo el pacto ahí? Uf. En la ficción, ¿no? O sea, en la ficción que se teje en la película. Sí, la que dice hacer el pacto es Ana, justamente. Bueno, ¿no? Porque ella está tejiendo una ficción para contrarrestar la ficción de los inquisidores. Exactamente. Pero fíjate cómo la ficción que ella termina enhebrando, digamos, encuadra perfecto, porque realmente ella termina siendo de manual lo que ellos buscan. Exacto. Pues ella dice, yo las embrujé a las demás. La que hizo el pacto soy yo. Sí, lo dice, o sea, en términos de yo soy la única bruja, Exacto. y aparte permite esta idea de la bruja y del poder que el diablo le da, permite que ella construya lo que quiera. Total es, bueno, sí, yo la embrujé, es como, es en Los Simpson un hechicero lo hizo. Totalmente. Es un Deus Ex Machina facilísimo de, bueno, no, sí, lo hice porque soy bruja, chau. Sí. Y a ellos les gusta eso, entonces es como, funciona perfecto, termina siendo totalmente redondito. Totalmente, para todo el mundo. Eso me parece fascinante, ¿no? Como un relato, como hablamos, esta creencia en una gran conspiración paneuropea para Sí. invocar al diablo,
termina siendo respondida por otra ficción para salvar la propia vida. Sí. Eso es fantástico. Me parece que también en la parte de ya la tortura, el interrogatorio ya pasó a otro estado, termina demostrando lo mismo con esto de, bueno, tengo que hacer lo posible para que no parezca que me duele. O sea, lo que más me conviene a mí, que el cura se lo trata de decir inclusive, es darles la razón para que esto me deje de doler. Claro. Lo cual es tremendo. Y termina generando justamente que ella cada vez arme más este personaje y sea cada vez más creíble esta situación. Y ahí se vuelve a conectar con algo que vos nombrabas al principio, que es la idea también de lo sexual que hay detrás de todo esto, que se da en esta conversación interesante que Ana tiene con la señora de ahí, que es la ayudanta, que le dice, tenés un poder, no te estás dando cuenta cuál es el poder que sí tenés, que es justamente el de que estos tipos están ahí observando mujeres con las que no saben qué hacer, y que justamente el director de la peli, Pablo Agüero, en un momento dice que para él lo que leyó dentro de su investigación, que leyó varios textos de inquisidores, dice, los textos de los inquisidores son completamente delirantes, son fantasías demonológicas y sus propias prohibiciones y represiones que proyectan en estas mujeres. Y me parece que es interesante verlo desde ahí. Totalmente. Sin duda, objetivamente podemos hablar de que es delirante. Pero yo... Sí, ahí es una opinión, ¿no? Yo estoy citando la opinión de alguien. Pasa que cuando por ahí decimos que algo es totalmente delirante, por ahí lo estamos privando de un cierto bagaje intelectual, claro, que sí tenía. Por supuesto. Una profunda discusión al principio del siglo XVI, basado, digamos, en también discusiones que tenían 200 años más, digamos, de 1300, claro, por ahí, mediante ciertos concilios de la iglesia, de que el diablo estaba, digamos, ganando terreno en este mundo. Bien. Y de que hubo que salir al cruce mediante la creación de un cuerpo, que es la Inquisición, digamos. Claro. Que en un momento, como te decía al principio, no pasa de cazar herejes, sí, a cazar brujas, o hechiceros, o gente que hacía maleficios. O sea, como que hay una escalada de alguna manera en esa búsqueda. Totalmente. Sí, esta idea desesperada de que hay una guerra secreta y peor, la estamos perdiendo. Okay. Así que todo método se vuelve válido. ¿No? Si el adversario, con A mayúscula, se vale del engaño, de la mentira, del subterfugio, nosotros tenemos que estar a la altura, tenemos que ganar, digamos. Claro, y que aparte permite esta idea de que puede estar por todos lados y engañándonos porque es muy poderoso, ¿no? Y fíjate cómo, ¿no? Antes hablamos que en la película hay ficción contra ficción, en la vida real también hubo ficción contra ficción. ¿Por qué? Esta cacería de brujas llevó a que muchos campesinos vayan, por ejemplo, al párroco local y le echen la culpa al vecino de las tierras lindantes de que le creó una tormenta que le arruinó la cosecha. Bueno, totalmente. En ese sentido, otra de las películas que podemos nombrar como para que después la gente salga a verla si les interesa, es Las Brujas de Salem, que es una película del 96, The Crucible, sería el nombre original, de Nicholas Hytner, que justamente está basado en una obra de Arthur Miller y que plantea esta idea de una mujer que acusa de bruja durante los juicios de Salem a la esposa de su ex amante. O sea, una manera de tratar de sacarse de encima a aquella que le molesta es aprovechar y decir bruja, 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 y claro, ya sabes lo que va a pasar después. El deseado John Proctor. Exactamente. Sí. Salem es, lo vamos a comentar muy, muy rápidamente, pero Salem es un caso interesante porque Salem ocurre 40 años después de que el auge había terminado. Ah, ok, es un coletazo posterior. Sí, es 1690 y pico, 1690 y temprano, si no me falla la memoria. 1692. 1692. Sí. Ahí está. Cuando ya el auge en 1650 ya estaba, digamos, la marea estaba bajando con la cacería de brujas. Pero ¿qué cualidades tiene Salem que por ahí no es exactamente igual a Europa, donde ocurrió, ¿no?, la mal llamada quizás edad de oro de la cacería de brujas? Es que justamente eso te iba a preguntar. Sociedad puritana, aislada del mundo, ahí está. Poca gente. Hay un montón de teorías alrededor de Salem, desde histeria colectiva hasta consumo de LSD porque fermentan el trigo. Se la han encargado de muchos lugares. Más allá de a cuál queramos suscribir, digamos, y por qué pudieron suceder esos juicios tan dramáticos en los cuales en plena declaración la gente veía, ¿no?, apariciones que le susurraban en el oído al declarante, todo ese tipo de cosas. Lo cierto me parece es que responde, digamos, a las pautas de una sociedad terriblemente estricta como es la puritana, mucho más inflexible de lo que era la europea contemporánea en términos religiosos. O sea, que se termina llevando de alguna manera a la peor parte también. Yo creo que sí. Yo creo que Salem era mucho más picante que estar en Roma, París o Madrid, digamos, en esos momentos. Sí. Sí, porque hay mucha menos gente. Pueblo chico, infierno grande. Me parece que este es el pan, digamos, principal de los cazadores de brujas, digamos. Claro.
no el rumor, lo que dice el otro, ¿no? Bueno, que justamente es lo que planteabas desde un principio, ¿no? Esta idea de alguien que tal vez ve algo que ni siquiera sabe bien lo que es y que cuando lo transmite termina generando esta idea, ¿no? Exacto. Que lo que estaba pasando es otra cosa totalmente distinta. Una mezcla de teléfono descompuesto con efecto bola de nieve. Exactamente. Totalmente. Kaioen arraboiak datoz, ternuarantza partitzean, arrisku handiak itsasoan. ¿Vamos a hablar un poco de los cantos maravillosos de estas Ay, chicas por en la favor, película? no puedo dejar de ver esta peli y no quedarme cantando Sí, como loca. me pasó igual que a vos. Bueno, es que justamente una de las cosas que ellos están buscando y que supongo que tiene que ver con esto de el sabbat, como vos bien decías, por lo que dice el juez y demás, es la invocación. Ajá. ¿Esto pasaba de esta idea de buscar la invocación? Totalmente. Claro. Totalmente. Sí. Si no se deslegitima el concepto de Sabbat y para lo que sirve el aquelarre. ¿Sí? Claro. El aquelarre es la misa negra, como decías, es la oportunidad. Digo, si la misa blanca o la misa común, ¿no? Sí. Se centra alrededor del milagro de la Eucaristía, en el Sí. cual el cuerpo de Cristo se manifiesta ante los feligreses, ante la grey, Sí. digamos. Acá es justamente traer al diablo, precisamente mediante los métodos non sanctos, la reversión de toda práctica considerada cristiana y por lo tanto virtuosa. Había que hacer todo al revés. Claro, toda esta idea de el espejismo. Absolutamente. ¿no? El Bueno. diablo como corruptor, ¿no? Bien. Y justamente en este caso, lo que sucede es que, situados en el País Vasco, como decíamos, ellas no hablan español, Ujú. no hablan en cristiano, como le dice el cura en un Exacto. momento, sino que hablan en su argot, en su lenguaje, En su dialecto. en su dialecto, exactamente. Y cantan una canción que lo lindo de ver esta película con subtítulos justamente es que sabemos el contenido de la canción y que habla justamente de viajes. Esta cuestión de pueblo muy costero también es algo que se ve en cada detalle, La ¿no? invitación a la aventura, al romance. A la aventura, al romance y a lo que pasa en el agua y más allá, y el viaje, ¿no? El ir hacia algún lugar. La idea fantasía esta con un lugar mejor al otro lado del mar. La idea esta de Terranova, de poder volar, de poder irnos, está muy presente. Y justamente la canción es eso, es una canción de amor, de viaje y de aventura, pero que los inquisidores españoles no saben lo que se está diciendo y cuando lo saben igual lo interpretan como llamado hacia el demonio. Se aferran, de hecho, yo no me acuerdo la línea exacta, pero me acuerdo las dos palabras que le sirven a ellos. que Beso. Son beso y fuego, o el fuego de tus El besos. fuego de tus besos es exactamente. Exactamente. ¿no? Y Exacto. en base a eso construyen todo su caso. Claro, y ahí viene de nuevo el tema de la ficción contra ficción y la construcción. Cuando Ana dice, bueno, te tengo que vender lo que vos querés comprar, transforma esa canción en esa invocación. Exacto. Y empieza a hacer esta melodía. Claro, le cambia la melodía. Exacto, modifica la canción original para que parezca una invocación, empieza a hacer una repetición constante de esos versos que después va y le explica a las chicas para que ellas también puedan jugar el mismo juego. Y termina generando justamente esta idea de invocación colectiva. Ez dugu nahi beste berori, zure musuen sua baino. Ez dugu nahi beste berori, zure musuen sua baino. Yo pensaba también con todo lo que vos contás al respecto de lo que era para ellos la búsqueda de esto, lo capo que se tiene que estar sintiendo el tipo, ¿no? El inquisidor, decís. Claro, la encontré, estoy por tener la prueba. Claro. Es como, yo voy a ser el capo que le lleve a los demás esta confirmación. Sí. A ver, imagínate si estás buscando una conspiración internacional que te lo diga un campesino, en este caso una campesina, Claro. que no debe ni saber dónde queda París. No tiene idea de ¿Entendés? nada, claro. Su mundo tiene 150 kilómetros cuadrados a la redonda. Totalmente. Y acá tiene confirmación de que, si lo sabes, porque algún ser superior, en este caso el propio príncipe de las tinieblas, se lo está diciendo. Claro. Y ahí se ceba. Sí, ahí ya pierde totalmente la cordura el personaje del juez. Creo que ahí está el punto de ten cuidado con lo que deseas de alguna manera, Sí, ¿no? sí, Un sí, deseo tan fuerte que pasa a tomar posesión de él de alguna forma, ¿no? El conseguirlo se vuelve demasiado necesario para él y empieza a transgredir sus propias reglas en algún punto, ¿no? Empieza a ir siempre un poquito más allá. Sí, que visualmente, ¿no? Se traduce a él tomando un rol protagónico en el... Pasa a ser parte, es protagonista Del aquelarre. del propio aquelarre. O sea, pasa a estar ahí entre ellas al punto que los guardias no saben qué hacer con esta situación. No saben cómo sostener esto ya. Y me parece que ahí es como que también juega mucho con la idea de qué estaba en juego para ellos, como inquisidores, cuando se encontraban con esta situación, ¿no? Sí. Me quedaba pensando en dos cosas que por ahí está bueno para reflexionar. Dale. Una de ellas, digamos, es, me parece, el poder del lenguaje.
Sí. Por un lado, ¿no? A veces como magia, pero siempre como vehículo. Y otra cosa es, digamos, la manipulación de información limitada para crear relatos más grandes, ¿no? En este caso, la existencia del Sabbat como conspiración, que por ahí no es tan distinto, o sea, es muy distinto, pero no en sus huesos, en su esqueleto de nuestro 2022 actual, ¿no? O sea... Si venimos hasta acá. Claro, no hay algo ahí para vos, Nancy, digamos, de un campesino, ¿no? Un campesino, digamos, en comparación a un inquisidor que viene de un contexto metropolitano, Claro. urbano, mejor informado, en comparación el campesino mira el mundo a través de una cerradura, con una visión mucho más limitada. Totalmente. ¿no? Esto es explotado por gente que sí tiene esta educación, este conocimiento mucho más amplio. Y le hacen creer lo que le tienen que hacer creer. Totalmente. ¿No? Yo creo que eso es algo que podemos traer hasta el hoy, tranquilamente. Y con respecto al lenguaje, que me parece algo súper clave aparte en esta película, como demostración de a dónde podemos esconder cosas y qué es lo que nos hace peligrosos, entre comillas, se dice en la propia película, los dialectos son lenguajes de ocultación. Eso es por lo que no pueden permitir esas, como dice otro de los personajes, lenguas rústicas para hablar con las bestias. Totalmente. Porque también justamente estos personajes metropolitanos y demás traen esta idea de que ellos tienen lo avanzado y lo que corresponde contra estos otros que están atrás, retrasados en su avance social, etcétera, etcétera, y que a ellas es lo que les permite hacerles creer que tienen poder, ¿no? O sea, esto de poder hablar en otra lengua les permite a ellas también hacerles creer que eso que ellas están diciendo es más que una canción y es una invocación. Entonces, el lograr mantener vivo algo que viene de nosotros y de nuestra tradición y que por ahí ese otro no puede acceder, para ellas es una herramienta necesaria directamente. Te voy a tirar un dato que va a parecer que viene de cualquier lado, pero tiene bastante que ver con lo que estamos hablando ahora. Vos sabés que hasta que la piedra Rosetta permitió la traducción de jeroglíficos egipcios, había una enorme creencia en Europa, especialmente en círculos de esoterismo, ocultismo y ciertas sociedades secretas europeas, de que los jeroglíficos tenían poder mágico. Mirá. Precisamente por lo oculto, por lo secreto, porque no eran descifrables. Entonces se lo interpretaba como un lenguaje casi divino que podía, si fuera hablado y descifrado, obrar y descifrar y traer un conocimiento superior. Este mito se rompe con la piedra Rosetta, ¿no? Cuando entendimos que los egipcios hablaban un idioma no tan diferente del que estamos hablando vos y yo ahora mismo. Claro, o sea, esto de acercarnos desde el desconocimiento, como siempre lo que no logramos comprender y lo que nos es misterioso, nos asusta y nos da miedo. Y en este caso, les puede generar la idea de que estás hablando con el diablo, que es lo que les pasa a ellas particularmente. Como el lenguaje, al no ser comprendido por estos otros, tiene un halo de misterio que les permite a ellos creer que tal vez eso que se está diciendo tiene mucho más poder. El miedo a lo desconocido, el miedo más antiguo de la humanidad, ¿no? El miedo a la sombra, a lo que no podemos comprender. Entonces, hacia 1650, ¿no? La cacería de brujas llega no a su final, porque como decíamos, hay casos aislados como el de Salem 40 años después, pero se va apagando este fervor, quizás no casualmente porque estamos ya avisorando o preconizando la revolución científica. Ok, o sea que también el poder que tiene la religión como fuerza que manda casi en todos lados, me parece, en esa época, ¿o no? Sí. Va a haber que esperar hasta el siglo XVIII para que realmente sufra un golpe más contundente, pero acá ya se empieza a avisorar los vientos que van a traer, ¿no? El iluminismo. O sea, empieza a aparecer esa otra fuerza que empieza a jugar un papel importante dentro de la sociedad. Absolutamente, sí, eso va despejando ciertas telarañas de ignorancia que también, ¿no? Son el agua para el pez, que es la Inquisición, digamos. Totalmente. Bueno, hay un montón más para decir seguramente sobre el tema porque hay tela para cortar. No, es un tema vastísimo. Pero yo creo que les dimos un repantallazo para que aparte si no la vieron todavía la vayan a ver a la película. Vean y si ya la vieron, véanla de nuevo sabiendo todo esto otro porque la verdad es que se alimenta un montonazo. Totalmente. ¿No? Bien, y entonces para el próximo episodio les vamos a proponer que entren al universo Harry Potter. Tienen un montón. Hay gente que leyó los libros, hay gente que vio todas las pelis, hay gente que no. Hay gente que pertenece a las casas de Harry Potter. Hay gente que ya sabe a qué casa pertenece. Mucha bufanda de Gryffindor veo por Buenos Aires últimamente con este frío. Así que bueno, por donde quieran y como quieran, nosotros les vamos a traer una lectura totalmente distinta. Allí estaremos.